Terror en el Caribe y pánico en Miraflores. Venezuela amaneció con una sensación que muchos describen como inédita, incluso para un país acostumbrado a la crisis permanente. La certeza de que algo grande, peligroso y posiblemente irreversible se está gestando en sus costas. Mientras las últimas luces de Navidad parpadean en barrios sumidos en apagones y las familias intentan estirar lo poco que queda en la despensa, la confrontación entre Estados Unidos y el gobierno de Nicolás Maduro escaló a un nivel que ya no se disimula con discursos diplomáticos. Desde Washington, Donald Trump lanzó la orden que hizo temblar al Caribe entero, un bloqueo naval total y completo contra Venezuela, dirigido a todo buque petrolero sancionado que intente entrar o salir del país. No se trata, según la narrativa oficial estadounidense, de una advertencia simbólica ni de una amenaza futura, sino de una operación en curso, visible, grabada y difundida como mensaje de poder. Portaaviones, destructores, fragatas, drones de vigilancia y comandos de élite patrullan rutas estratégicas mientras el petróleo venezolano, la principal fuente de ingresos del país, queda atrapado en un cerco que muchos ya comparan con un acto de guerra no declarado. Las imágenes difundidas desde el Caribe parecen sacadas de una superproducción de Hollywood, pero sus consecuencias se sienten con crudeza en los hogares venezolanos. El abordaje del tanquero Skipper fue descrito por testigos como una operación relámpago. Helicópteros descendiendo sobre la cubierta, marines encapuchados descendiendo por cuerdas, tripulación reducida y buque desviado bajo custodia armada. Poco después se habló del Centuries y de otros petroleros perseguidos en alta mar. En Caracas, el gobierno calificó los hechos como piratería imperialista en pleno siglo XXI, denunciando el robo de millones de barriles de crudo que, aseguran, pertenecen al pueblo venezolano. Mientras tanto, en los pasillos de PDVSA y en los muelles del lago de Maracaibo, el ambiente es de miedo absoluto. Fuentes internas hablan de operaciones paralizadas, de cargamentos acumulándose en tierra y de trabajadores que prefieren abandonar sus puestos antes que arriesgarse a quedar en medio de un incidente internacional. Se habla de drones sobrevolando zonas petroleras, de monitoreo constante y de listas negras. Nadie quiere ser el próximo capitán, cuyo barco termine escoltado por buques de guerra extranjeros rumbo a un puerto desconocido. El impacto económico no tardó en hacerse sentir. El dólar paralelo volvió a dispararse, los precios de los alimentos subieron en cuestión de días, y las colas por gasolina regresaron incluso a zonas tradicionalmente abastecidas. En los mercados populares, los vendedores ajustan precios varias veces al día, y los compradores caminan con calculadora en mano, decidiendo si compran arroz o harina, si comen hoy o guardan para mañana. Estamos viviendo con el miedo de que enero sea peor que cualquier cosa que hayamos visto, dice un comerciante del centro de Caracas. Si el petróleo no sale, el país se apaga. En medio de esta tormenta, el movimiento de Nicolás Maduro desconcertó a propios y extraños. Justo en Nochebuena, cuando la presión internacional alcanzaba su punto más alto, el régimen anunció la liberación de 99 presos políticos. Hombres y mujeres que habían pasado meses o años detenidos por protestar, por denunciar fraude electoral, por publicar mensajes críticos o simplemente por estar en el lugar equivocado. Algunos eran menores de edad, otros salieron visiblemente desnutridos, con dificultad para caminar o hablar. Las escenas de reencuentro en las calles fueron tan emotivas como perturbadoras. Lágrimas, abrazos largos, silencio incómodo cuando alguien preguntaba, ¿qué te hicieron? Las organizaciones de derechos humanos no tardaron en reaccionar. Foro Penal y Justicia, Encuentro y Perdón, calificaron la medida como insuficiente y estratégica. Según sus registros, más de 1,000 presos políticos continúan detenidos en Venezuela, muchos en condiciones extremas. Algunos liberados relataron amenazas directas recibidas dentro de las cárceles, advertencias de que, en caso de una intervención militar extranjera, serían los primeros en morir. Nos decían que éramos escudos humanos, contó uno de ellos, aún tembloroso. Human Rights Watch denunció que estas prácticas podrían constituir crímenes de lesa humanidad, mientras el gobierno insiste en que se trata de medidas soberanas.
El contraste resulta brutal. Liberaciones anunciadas como gestos de paz coinciden con la aprobación de nuevas leyes que castigan con hasta 30 años de cárcel cualquier acción considerada apoyo al bloqueo o colaboración con potencias extranjeras. Activistas denuncian que estas normas sirven para criminalizar aún más la disidencia y sembrar miedo en una población ya exhausta. Detenciones arbitrarias, desapariciones temporales y amenazas contra presos extranjeros forman parte de un clima que muchos describen como asfixiante. En este escenario emerge con fuerza la figura de María Corina Machado, convertida por sus seguidores en símbolo de resistencia y por el oficialismo en enemiga número uno. Galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, su salida del país fue relatada como una odisea. Disfraces, rutas clandestinas, una lancha enfrentando mares agitados, fallas de GPS y una lesión grave en la columna. Desde el exilio, sus mensajes han sido directos y desafiantes. Habla de una transición irreversible, de un regreso cercano y de una fase definitiva que estaría por comenzar. Rumores no confirmados la vinculan con contactos en Washington y con planes de un eventual gobierno de transición encabezado por Edmundo González, donde ella tendría un rol central. Maduro, visiblemente irritado, la acusa de traición y de promover una invasión extranjera. Ella, por su parte, denuncia la presencia de actores externos en Venezuela, desde redes criminales hasta aliados internacionales del régimen, y respalda lo que llama acciones decisivas contra la dictadura. Para muchos venezolanos, sus palabras alimentan la esperanza. Para otros, incrementan el miedo de que el país se convierta en un campo de batalla geopolítico. En las calles, la Navidad transcurrió como una vigilia silenciosa. Aeropuertos con vuelos cancelados, rutas internacionales suspendidas, millones de emigrantes imposibilitados de regresar, familias separadas por fronteras y por decisiones políticas tomadas lejos de sus hogares. En barrios como Petare, Katia o El Valle, madres confiesan que apenas comen una vez al día y se preguntan qué ocurrirá cuando el impacto del bloqueo se sienta con más fuerza. Si ahora es así, ¿cómo será en enero?, pregunta una mujer mientras mira a sus hijos jugar con juguetes improvisados. El tablero internacional tampoco ofrece certezas. Rusia condena las acciones estadounidenses y habla de caos legal, pero no confirma un despliegue militar. China defiende la libertad de comercio y pide diálogo. Irán promete apoyo y escoltas, aunque sin detalles concretos. Cuba enfrenta su propia crisis energética sin el flujo constante de crudo venezolano. Brasil y Colombia mantienen distancia, conscientes de que cualquier paso en falso podría arrastrarlos al conflicto. En Naciones Unidas se debate, se condena, se pospone. Mientras tanto, Trump mantiene sobre la mesa recompensas millonarias por información que conduzca a la captura de altos funcionarios venezolanos, incluido Maduro, acusado de narcotráfico. Así, Venezuela cierra el año al filo del abismo. El bloqueo naval, las liberaciones selectivas, las amenazas internas y la presión internacional se combinan en una mezcla explosiva. Nadie sabe si el próximo movimiento será una negociación de última hora, un estallido social o un enfrentamiento armado en el Caribe. Expertos hablan de colapso económico inminente, de posibles revueltas en las calles y de un régimen que intenta ganar tiempo mientras el cerco se cierra. El país entero contiene la respiración. Cada día que pasa sin una salida clara aumenta la tensión. El petróleo, la política y la supervivencia cotidiana se entrelazan en una historia que ya no es solo venezolana, sino regional y global. En esta Navidad marcada por el miedo, la pregunta no es si algo va a pasar, sino cuándo y a qué costo. El Caribe hierve, Venezuela espera y el mundo observa, consciente de que cualquier chispa puede encender un incendio de proporciones imprevisibles.